Hola, muy buenas amigos. Hoy vamos a hacer un vídeo que va a constar de dos partes. El amigo Manu me dejó un comentario en uno de los vídeos que dejo por ahí arriba, comentándome que estaba interesado en saber cómo se miden los componentes montados en una placa. Vale, primer tema importante es que hay que tener unos mínimos conocimientos y saber qué es lo que se está midiendo y cómo se comportan ciertos componentes estando en una placa. Tampoco es que yo sea muy ducho en la materia de electrónica, sé lo justito y nada, pues voy a intentar explicártelo lo mejor que pueda. Dentro intro y ahora os cuento cómo va esto. Bien, pues a ver, como hemos visto en el vídeo de las resistencias, os lo dejo por ahí arriba si no lo habéis visto, cuando tenemos una resistencia y medimos entre este punto y este punto, está al aire, esta resistencia es de 10K, por ejemplo, pues con el polímetro medimos y son 10K, no hay más. Si la resistencia está bien, la resistencia va a marcar los valores que tenga. ¿Qué pasa cuando esta resistencia está montada en una tarjeta, en un circuito impreso y forma parte de todo el conjunto del circuito impreso? Bien, pues que podemos tener asociada otra resistencia, podemos tener asociado un diodo, todo esto en serie, y esto básicamente, y por aquí podemos tener pues una entrada de positivo, por ejemplo. Vale. Bueno, pues esto, lo que hay de aquí para abajo, no nos va a influir mucho en la medida, porque nosotros vamos a medir en la placa aquí. Esta es la situación, disculpad, esta es la situación más favorable, que no va a ser nunca este caso. ¿Qué pasa? Que en un circuito podemos tener asociada a esta resistencia otra resistencia, un condensador, un diodo, y todo esto en paralelo con esta resistencia. Podemos tener también asociado a esto un transistor, NPN o PNP, da lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues muy sencillo. Cuando tenemos la resistencia esta y la medimos al aire, sin ninguno de estos elementos, la resistencia, si está bien, nos va a dar un valor. Pero cuando está asociado en paralelo con más componentes, que es lo normal de los circuitos, el problema que vamos a tener aquí va a ser el siguiente. Esta resistencia está en paralelo con esta. Bien, si esta resistencia vamos a suponer que también es de 10K, hay una fórmula para calcular las resistencias en paralelo, que es inversa de 1 partido de R1 más 1 partido de R2 más 1 partido de Rn, ¿vale? De las que sean, ¿vale? Y esto da una inversa de la resistencia total. Vale, cuando son dos resistencias en paralelo se puede hacer con esta otra fórmula. Resistencia 1 por resistencia 2 partido de resistencia 1 más resistencia 2. ¿Qué pasa con esto? Pues que si yo tengo los de los 10K que hemos dicho, me va a dar 5K. Cuando yo coja esta medida de aquí, aquí no me va a dar los 10K de esta resistencia, me va a dar 5K. 5K. Y dependiendo en el sentido que ponga las pinzas del polímetro, aquí tengo un diodo. Este diodo conduce en este sentido, hacia abajo. ¿Qué hace cuando conduce? Cortocircuito. Me va a dar 0. ¿Y esta resistencia está bien? ¿Esta resistencia está mal? Pues la resistencia puede estar bien, pero tenemos asociado un diodo en paralelo que cuando lo hacemos conducir en este sentido, esto se comporta como un cortocircuito. Por lo tanto, la medida que nos va a dar aquí va a ser 0. Y no quiere decir que la resistencia esté mal. Por eso es muy importante el saber cómo se comportan cada elemento que está en el circuito, para saber si estamos haciendo una medida bien o no. Es muy complejo, es muy complicado el hacer medidas con los componentes montados en la placa. Hay que ser bastante profesional y hay que ser bastante ducho en la materia para poder hacer unas medidas y sacar unas conclusiones que sean 100% fiables. Evidentemente, cuando nosotros le damos la vuelta a las pinzas, luego lo veremos en el siguiente vídeo, vamos a hacer una prueba práctica de esto, con una tarjeta vieja que tengo de un alimentador.
Si nosotros estamos midiendo aquí con la pinza roja y aquí con la pinza negra, si nosotros le damos la vuelta a esta pinza, ¿qué sucede? Si aquí en vez de la roja ponemos la negra y aquí ponemos la roja, ¿qué sucede en este momento? Bueno, pues si tenemos asociada esta resistencia con esta resistencia, el valor va a seguir siendo de 5K. ¿Por qué? Porque el diodo en este sentido no conduce, por lo tanto se comporta como un elemento abierto, como si aquí no hubiese nada. Pero aquí tenemos un condensador. ¿Qué pasa con este condensador? Pues que este condensador se nos va a cargar y va a llegar un momento que cuando esté cargado nos dé 0. Midiendo en un sentido nos va a dar 0 y midiendo en otro sentido nos va a dar abierto. Es muy complicado por lo menos para mí. La gente que controla más que yo de esto, que seguro que hay mucha gente que controla más que yo de esto, lo verá muy fácil y tal. Yo no tengo los conocimientos necesarios para poder hacer estas pruebas. Sí sé la teoría, sí sé qué es lo que pasa, pero no sabría decir si estoy haciéndolo bien o estoy haciéndolo mal. Por eso no me quiero meter en jardines ni en fregados raros. Sé que esto funciona así. Luego lo podemos ver porque tengo, como he dicho antes, una placa vieja y lo podemos ver. Lo podemos ver que hay una resistencia que tiene un valor. Cuando la mides de una manera, mide una cosa. Cuando la mides de otra, empieza a variar hasta que se queda a 0. O sea, y es por esto. Es la influencia que tienen todos estos elementos que están asociados en paralelo a esta resistencia. Yo puedo asegurar que en todas las placas vais a tener un montón de resistencias, condensadores, diodos, transistores, condensadores cerámicos, electrolíticos, puentes de diodos. Lo vais a tener en todos los circuitos y todos en paralelo, en serie. Entonces no sabría decir si esta resistencia está bien o está mal si no levanto una pata de circuito. Si yo levanto una pata de circuito y mido, ya me estoy garantizando de que no va a haber nada que esté interfiriendo esta medida. Evidentemente eso es cuanto menos laborioso, por no decir que es imposible de hacer así, porque tendrías que estar levantando todas las patas de todos los componentes que quieras medir. No es lógico. Otra forma de hacerlo, que esta es hay que tener más precaución, es metiendo corriente. Si este circuito, vamos a suponer que esto es un circuito, esto está alimentado a 12 voltios y esto hace X, lo que sea, vale. Yo le alimento esto con 12 voltios y al alimentar esto con 12 voltios, yo sé que aquí tengo que tener 12 voltios con respecto al negativo. Bien, pues yo puedo medir en este punto. En este punto tengo 12 voltios, perfecto. Yo sé que aquí tengo una resistencia que me ha asociado con esto. Yo puedo ir midiendo en todos estos lados, midiendo la tensión que se quede los 12 voltios. ¿Qué pasa cuando tengo un diodo? Bueno, pues yo sé que este diodo conduce, por ejemplo, con 0,5 voltios y yo mido aquí y yo sé si este diodo está bien o está mal. Es complicado, lo sé, es muy complicado porque para la gente que sabe, como he dicho antes, esto es pan comido. Yo no soy ingeniero electrónico ni sé de electrónica lo suficiente como para poder hacer esto en condiciones y que garantice que esta resistencia está mal o este condensador está mal sin levantarlo. Si lo levanto, ya te digo yo que sí que lo sé, como el 90% de la gente. Cuando se mide una resistencia que está asociada a un condensador en paralelo, cuando se mide con en un sentido, con las pinzas en un sentido, vais a ver que el polímetro fluctúa la resistencia, porque estáis midiendo resistencia, ponéis el polímetro en resistencia. Fluctúa la resistencia, empieza a subir hasta que se abre, hasta que pone OL, ¿vale? Que es circuito abierto. Si le dais la vuelta, os va a medir si solo tiene esto asociado, un condensador, solo un condensador. En un sentido va a empezar a subir la resistencia hasta que da abierto y si le dais la vuelta a las pinzas va a marcaros la resistencia que tengáis aquí. Porque el condensador no va a conducir, no se va a cargar. Entonces va a medir esto. Lo veremos en el siguiente vídeo también. En una prueba práctica, vamos, directamente con una placa que sé lo que la pasa. Se me ha roto el fusible, reventó, el tiristor reventó y bueno, destrozo de placa. En fin, en el siguiente vídeo hacemos la prueba práctica para que entendáis esto que os he contado. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y siento mucho que no pueda daros más información de esto. Llego hasta donde llego y sé lo que sé, entonces no puedo dar más.
Muchísimas gracias. Hasta luego, un saludo.